Bueno, pues vamos a presentar un poquito el directo y ya estaba comentando un poquito justamente cuando te has conectado, Hugo, de qué iba a tratar. Tanto Hugo como yo somos historiadores del arte y profesores de historia del arte. Y bueno, se nos ocurrió un día hablando que podíamos hacer este directo en el que hablásemos pues de, en principio, si nos da tiempo, un par de monumentos característicos, interesantes y bonitos de visitar, en el caso de Hugo de Áraba y en el caso mío de Vizcaya. Entonces la idea es pues poderos hacer una presentación bastante pormenorizada de estos monumentos y que si tenéis cualquier duda nos los podáis comentar. En caso de que el directo, como es una hora, se nos corte antes, de que podamos hablar del segundo monumento que tenemos preparado cada uno de nosotros, pues os emplazaríamos para la siguiente semana para poder hablar de este, bueno, de estos, de los dos que faltarían. Bueno, pues buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo creo que es importante, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, que además ahora se nos va a pedir pues no salir en principio de nuestras fronteras, creo que tenemos cerquita un patrimonio muy extenso y es en gran medida desconocido. Y bueno, dentro de los ejemplos que hemos elegido, son conocidos, pero quizá no sean los más conocidos, ¿no? Que es algo que yo creo que también es importante para que la gente pues se enganche un poco y que se dé cuenta de que hay muchísimo patrimonio. Uh -huh, Yo lo comentaba el otro día en otro directo que hice, que está en mi canal de YouTube, con Isa Mellén de Álava Medieval, uh -huh. que es un consejo que doy siempre a mis alumnos, que es que cojan el compás y claven la aguja en su ciudad, en nuestro caso en Vitoria, Uh -huh. y que pongan una escala de 150 kilómetros aproximadamente, que son excursiones que pueden hacer en un día. Así es. Trazan un círculo y el patrimonio que tenemos a 150 kilómetros alrededor de nuestras casas, en cualquier parte. Uh -huh. Estamos hablando en este caso de Vitoria, pero en Bilbao os pasa lo mismo, o gente que nos vea desde otros puntos del país, pues pasa exactamente igual. Así es. Y creo que aunque luego sí que hacemos viajes largos a lo largo del año, ¿no? Hay 52 fines de semana que nos permiten pues, recorrer o conocer el patrimonio más próximo, ¿no? Sí, yo también, la verdad que, mira, me he sentido muy reflejada con lo que estabas comentando porque yo también suelo comentar. De hecho, las excursiones de cercanía muchas veces se olvidan, ¿no? Porque parece que como lo tienes cerca lo conoces. Y yo suelo decir que cuánta gente se sorprendería de lo cerca que tenemos las cosas y lo poco que sabemos de ellas, ¿no? Mm. Una cosa es que sepas dónde está tal sitio o que lo hayas visto por fuera y otra cosa que conozcas su historia o por los acontecimientos que se han dado sobre esa obra o incluso, pues bueno, si ha tenido avatares diversos, es muy diferente, ¿no? Y al final es muy importante también conocer lo que nos rodea, porque muchas veces, como dices tú, viajamos, pues yo qué sé, en mi caso también, ¿no? Viajamos pues a Tailandia o a sitios que están pues a 15, 16, 17 horas fuera de casa y luego resulta que lo que tenemos en el entorno pues lo desconocemos totalmente, ¿no? Mm. Pues si quieres, como luego no vamos a tener tampoco mucho tiempo, que a la hora se corta el directo, Eso pues es. vamos entrando en materia. Vale, perfecto. Mm. ¿Empiezas tú igual o...? Vale, venga, pues empiezo yo. Dame un segundito, voy a coger el iPad. Mm. Os he hecho una presentación, espero que la podáis ver bien. Más que nada fotográfica, para que también nos podamos situar pues, en el patrimonio del que yo voy a hablar. En mi caso, tengo pensado, si todo va bien, hablar del puente Vizcaya y de la Basílica de Santa María. La verdad que he tirado bastante para casa, como bien hablamos Hugo y yo, ¿verdad? ¿Cómo tiras para casa? Pues bueno, sí. En este caso es el puente Vizcaya, que se encuentra con dos patas en Portugalete y dos patas en Quecho, del que primero voy a hablar, y posteriormente de la Basílica de Santa María de Portugalete. Yo siempre digo que estas dos obras, por lo menos desde mi criterio, que no tiene por qué ser el único ni el acertado, tienen un valor ambas espectacular, excepcional. Y yo no le quitaría ni un poquito de importancia a una frente a la otra. Son de diferentes épocas y como tal, pues tienen un valor diverso, diferente.
Bueno, yo lo voy a hacer así, Hugo, yo ya sé que tú lo has preparado de otra manera, pero voy a intentar que la gente lo pueda ver así. No sé si lo veis bien, yo creo que sí. Vale, como decía, de lo primero que voy a hablar es del puente Vizcaya. Lo más importante que quiero que tengáis en cuenta en cuanto al puente Vizcaya es que es un patrimonio que ya a día de hoy tiene 126 años para 27 de antigüedad. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es el primer puente transbordador construido a nivel mundial y referente de todos los demás que se han realizado en el mundo. Hablamos de Francia, Sí, hablamos de Alemania. Noemi, un segundito. Dime. Me comentan que no me había dado cuenta yo, pero sí que es verdad, dice Asier, que por cierto le envío un saludo, que hicimos juntos el Camino de Santiago hace unos años. ¿Sí? Me dice que se ve bien, pero que se ve simétrico. Ah, bueno, claro, sí. Vale, no, no pasa nada porque simplemente he puesto el título, ¿eh? Lo demás es fotografía, o sea que no Mm. tiene mayor importancia, pero se lo agradezco. Te lo agradezco, así. Bueno, como digo, voy a pasar de hecho la imagen ya para que podáis ver la siguiente, ¿vale? Lo pongo así cerquita, aunque no se me vea a mí, no tiene mucha importancia. Lo que quiero es que veáis cómo era Portugalete pues sin el puente, porque ahora mismo estamos muy acostumbrados a cómo es Portugalete a día de hoy con el puente, Portugalete y Guecho, evidentemente, sin el puente, pero claro, la verdad es que impacta mucho poder ver cómo era antes, ¿no? Cómo podíamos ver el entorno, la diferencia que hay entre una margen y la otra, porque realmente ese es uno de los mayores quebraderos de cabeza que tuvo el arquitecto, del que vamos a hablar ahora, de Alberto Palacio, y por eso quería empezar con esta primera imagen. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de Portugalete y en el caso de Guecho para que necesitásemos, digamos, un nuevo medio de transporte? ¿Existían ya otros? Claro que existían otros. Lo que se hacía es que antes se cruzaba en lo que llamamos el bote. Sigue existiendo, de hecho, a día de hoy. Una barca que pasaba a un lado y pasaba al otro. ¿Qué sucede? Que evidentemente hay un cambio muy fuerte a partir de la revolución industrial. La margen izquierda de lo que se llama a día de hoy el Gran Bilbao, con la revolución industrial, tiene un boom en cuanto a la población enorme. Con ello, también, evidentemente, por eso se suele decir que es la margen obrera, ¿no? Con ello, evidentemente, surgen grandes barrios relacionados con la industria que se sitúa en esta zona, en este margen de la ría, y a partir de ahí también surge con ello nuevas necesidades. Alberto Palacio, que no es de Portugalete, pero que sí que tenía familia aquí y que desde pequeño conoció Portugalete y la situación que se estaba dando, lo que empieza a pensar es qué se puede hacer para transportar a personas de un lado a otro de la ría y que no sea un puente normal, porque si es así, los barcos que venían, digamos, en la dirección de la propia ría no podían atravesar mientras estuviese el puente. Entonces empieza a darle vueltas y lo que se le ocurre es que quizás no tiene que hacer un puente, pues como habían hecho otros muchos, sino que lo que tiene que hacer es un puente transbordador. Mucha gente aquí pues en la zona, en Vizcaya, le llaman el transbordador, ¿no? O el puente colgante también le llaman, que siempre es curioso que le llamamos el puente colgante de forma coloquial, pero realmente no es un puente colgante, lo que cuelga es precisamente el transbordador, que eso también es algo muy curioso. Lo que sí que hubo en Bilbao en el siglo XIX otro puente colgante que yo he visto en algunas estampas antiguas Sí, que creo que pero por eso digo la diferencia entre puente sí, transbordador, que es el nuestro, y lo que es eso en es. concreto, incluso el puente que es Gabre, que también es otro perfil, ¿no? De puente. Pero sí que es verdad que nosotros le llamamos puente colgante porque parece que algo cuelga y es digamos, como se ha quedado de forma popular el hablar de ello, pero en realidad es un puente transbordador, ¿vale? Os voy a enseñar más imágenes para que veáis un poco la situación de cómo se realiza el puente. Por ejemplo, este es el plano del puente. Lo voy a acercar un poquito más. Ahí podéis ver, como os decía, el primer quebradero de cabeza que tuvo Alberto. Le llaman de diferentes maneras. De hecho, en documentos viene escrito de diferentes maneras. Algunos le llaman Alberto Palacios y otros le llaman Alberto de Palacio. La verdad que ya sabéis que el tema del D
trae muchos problemas habitualmente en los documentos. Pero lo que quería comentar es que efectivamente le surge un gran problema porque las dos márgenes de la ría, o los dos márgenes de la ría, mejor dicho, son totalmente dispares. En el caso de Portugalete, estamos hablando de un espacio rocoso, es una montaña. Por eso la construcción de Portugalete está hecha, pues, precisamente en la pendiente de esa montaña, ¿no? Que además luego tiene mucha importancia el porqué de la elección de Portugalete como villa y el hecho de que esté en la montaña, porque es precisamente para avistar a los barcos que venían por el Abra. Y sin embargo, el otro margen, que en este caso sería el barrio de Las Arenas, que pertenece a Guecho, es un arenal, por eso es Las Arenas. Entonces, claro, empezás a plantear que tienes dos terrenos tan dispares, ¿cómo haces que se sustente de una forma consistente el puente teniendo esa disparidad entre los dos terrenos, ¿no? Bueno, pues lo que se le ocurre es algo genial, que creo que igual lo podéis ver un poquito en la imagen que os comentaba, ¿vale? Ahí tenéis las dos márgenes. Y si os fijáis en el lado de Guecho, lo estáis viendo al revés, lo sé, hay como dos marcados a la parte de abajo, debajo de la torre, como dos pilotes. Son como unos troncos de haya, 12 troncos en concreto de haya, que van clavados, digamos, en el terreno arenoso, y lo que hacen es que sobre esos troncos se construyen las dos torres del lado de Las Arenas. Claro, en el lado de Portugalete el problema no era tan importante, porque al tener roca perfectamente podían enclavar las torres del lado de Portugalete. Una vez hablado de ese problema, pues empiezan a construirlo. El puente, como he comentado antes, se funda bueno, no lo he comentado lo del aniversario, pero no he comentado la fecha, se inaugura en 1893. Y muchas personas se habrán dado cuenta de que tiene muchísimo parecido con la Torre Eiffel. Y efectivamente es así. ¿Por qué es así? Pues porque resulta que Alberto Palacio era discípulo de Eiffel. De hecho, se sabe que incluso en algún momento se carteó con Eiffel para explicarle, para pedirle consejo, bueno, pues para que viese un poco a ver que si estaba bien por dónde iba, o si creía Eiffel que efectivamente el proyecto podía ser pues fiable, ¿no? Dada la inversión económica que había que hacer para realizarlo. Entonces, en 1893 se inaugura, la reina María Cristina lo inaugura, y a partir de ahí ha estado en movimiento hasta la actualidad, día y noche, sin parar. De hecho, incluso a día de hoy, con la excepcionalidad que estamos viviendo, pues supongo que tendrá otro ritmo diferente, evidentemente, porque ha cambiado mucho el perfil y el número de personas que pueden pasar el puente, pero a priori seguirán día y noche, día y noche. Entonces, solo hay un momento en el que el puente paró. Y no paró por una cuestión, digamos, de necesidad propia, sino que fue por una circunstancia histórica que conocemos muy bien todos, que es la Guerra Civil. En el año 1937, ante la llegada de los barcos franquistas del Ejército Nacional por la entrada del Abra, el Ejército Republicano del Norte lo que decide, yo creo que muy a su pesar, es que tienen que derribar la pasarela del puente para intentar cortar el paso al Ejército Nacional desde el mar, que tuviesen que entrar por tierra. Voy a parar un segundito aquí porque os quiero enseñar imágenes hasta ese momento, ¿vale? Entonces, os enseñaba el plano. Esta es la construcción del puente. Mirad las 4 torres. ¿Lo veis? El lado que estáis viendo, digamos que tiene más terreno, sería la zona de Portugalete, y justo enfrente tendríais Las Arenas. Aquí también, ya con el puente construido. Y aquí un poquito para que veáis pues cómo era Portugalete en ese momento, y pues un poquito la cercanía hacia Santurceia. Otra imagen con el que nosotros popularmente llamamos el Parque de los Monos, porque en su momento hubo monos. A día de hoy pues son esculturas, pero en su momento los hubo.
Y esta es la imagen que os quería enseñar. Si os fijáis, este es el momento, el año 1937, de el bombardeo del puente. Lo que se hizo es que se bombardeó los tirantes que se enclavaban en las arenas. De tal forma que esos tirantes son los que están precisamente manteniendo la estructura, y la pasarela cayó a plomo en la ría, que es precisamente la imagen que veis aquí, ¿vale? Ahí lo veis. Evidentemente, y a día de hoy lo sabemos, esto no sirvió. No sirvió para parar al Ejército Nacional. Y durante mucho tiempo, hasta que finalizó la guerra, el puente pues lució así, de esta manera, es decir, las 4 torres en pie, pero la pasarela pues en la ría. Una vez que finaliza la guerra, claro, el motor de la industria de la margen izquierda era muy necesario. Y se le pide, digamos, que por favor se pueda volver a reconstruir el puente, porque era necesario que la gente pudiese seguir pasando de un lado a otro, también para favorecer el movimiento industrial. En los años 40 se empieza a hacer la restauración de la pasarela, y en el año, creo que exactamente 42, perdonad, 42 es cuando ya se vuelve a reinaugurar el puente. Digo reinaugurar porque, bueno, en realidad las 4 torres siguen siendo a día de hoy originales, y la pasarela es de los años 40. Ha tenido diferentes barquillas también, barquillas o, bueno, pues los transbordadores, también le llamamos barquillas nosotros así coloquialmente, y evidentemente han ido cambiando dependiendo de las necesidades. Al principio solo eran para personas, y luego animales con carros, luego ya progresivamente los coches, y evidentemente la que tenemos a día de hoy es mucho más moderna. Durante mucho tiempo fue simplemente con unos especie como de cortinones. Bueno, fue variando, ¿no? Dependiendo pues también de la época. Y bueno, esto es una imagen ya moderna para que veáis un poquito lo imponente que es bajar la cuesta justo frente al puente y encontrártelo así de esta manera, ¿no? Descomunal. Y esta es una imagen actual, bueno, prácticamente actual. Os cuento. En el año 99, la pasarela peatonal que os he comentado, o sea, la pasarela, digamos, que hay de un lado a otro, hasta el momento solo se utilizaba como un elemento que lo que hacía es sujetar la barquilla, ¿no? El transbordador. Pero resulta que en el año 99 se piensa que este puente no únicamente tiene por qué utilizarse como transbordador, sino que también se puede llegar a utilizar como un elemento turístico. Y a partir de ahí se incorporan 2 ascensores panorámicos, uno a cada lado, y se hace una pasarela ya no únicamente, digamos, como estructura funcional, sino que es una pasarela peatonal. Yo suelo comentar que mucha gente pues que le apetece venir, es espectacular poder ver las vistas desde ahí arriba. Incluso con vértigo no hay ningún tipo de problema, porque es una especie como de caja. Realmente es como si fuese una jaula. O sea que os animo a todos a que podáis subir en algún momento. Y a partir del 99, como digo, tiene una función, digamos, de transporte, que es la que tenía, y una función turística. En el 2006 es cuando le dan el premio Patrimonio de la Humanidad. Había otros muchos patrimonios que se habían presentado, pero la particularidad que tenía este es que, a diferencia de los demás, era industrial, de los cuales hay muy poquitos, era excepcional, porque había sido el primero, y además seguía cumpliendo la función para la que había sido hecho. Por lo tanto, en sí mismo era una joya. Entonces le dan el premio. Y entre el año 2010 y el año 2011 surge una cuestión muy interesante, y es que hay que hacer una restauración al puente. Y la restauración, la mayor parte de la gente se ha quedado simplemente con el cambio de color, porque el puente hasta el año 2010-2011 fue negro. Y
mucha gente se quedó solo con eso, ¿no? Han cambiado el color, ¿por qué han cambiado el color? Bueno, pues en este caso lo más importante que se hizo es cambiar gran parte pues de las piezas estructurales del puente, porque evidentemente podría haberse caído. Y hicieron sobre todo esa restauración y sí que se cambió el color. La cuestión por la cual se cambió el color no fue un antojo, a priori, por lo menos, y es que el negro que se utilizaba para pintar, para repintar el puente, tenía una carga de petróleo muy fuerte. Entonces lo que sucede es que el puente es un monumento al aire libre, pero es que además muy cercano al mar. Entonces, evidentemente, la salitre, lluvia, frío, calor, lo que hacía es que la contracción y dilatación de las piezas de hierro hiciese que saliesen como si fuese una especie como de pompas. Seguro que habéis visto el hierro de, pues, de cualquier tipo de silla, de mesa, da igual, que le va saliendo como si fuese una especie de costra, de pompas. Bueno, pues eso se recubría por, digamos, la piel que era la pintura, y lo que estaba haciendo es que al final no se podía ver hasta qué punto estaba la estructura dañada. Y el negro, por la particularidad que tiene el negro, además absorbe el calor. Entonces lo que se propuso es utilizar un color con el que la gente del entorno se sintiese identificada. Se hizo una especie de votación popular, no sé si vinculante o no vinculante, la verdad, pero sí una votación con varios colores vinculados a la minería del entorno, como una especie de homenaje pues a la época, digamos, a la revolución industrial en Vizcaya. Y el color que ganó fue el color vena roja somorrostro, que es el color del que a día de hoy está pintado el puente, que es este. Sí, es un color como granate, una cosa así, pero es un color muy concreto, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que os quería comentar. Simplemente algún dato más así interesante. Evidentemente, el creador del puente es Alberto Palacio, pero tuvo el apoyo de un ingeniero que se llamaba Arnodén, muy importante. O sea, ambos tuvieron una grandísima relación a la creación del puente, aunque sí que es verdad que Alberto, que era arquitecto e ingeniero, es un poco el creador. Y luego también quería comentar el nombre del arquitecto ingeniero que hizo la restauración en los años 40 de la pasarela, que es José Juan Aracil, que también pues habéis quien nos manda, evidentemente, porque sin él tampoco lo tendríamos a día de hoy como lo tenemos. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si Hugo tú tienes alguna cuestión que comentar. Preguntan desde parte del arte a ver si era hermano de Antonio Palacios. No, yo que sepa, no. Y luego también me preguntaban, me decían que se escuchaba con un poco de retorno. Yo en principio te oigo bien y a mí no sé cómo se me escucha porque yo a mí mismo no me oigo. Yo te escucho bien. Uy, qué rojo tengo el cuello, por Dios, de calor. Bien, pues por mi parte ¿Tenéis alguna duda más? lo has explicado súper bien, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, que es un elemento que también me parece importante la circunstancia esta, ¿no? De que sea un patrimonio industrial que está muy vinculado con la zona y has contextualizado muy bien también pues todo lo que es la realidad un poco de ese lugar, ¿no? De Claro, bueno, estos no he comentado, márgenes pero bueno, Alberto Palacio vivió en esta zona ya hasta el fin de sus días. Es curioso porque su infancia la pasó en Portugalete y, sin embargo, falleció en Quecho, ¿no? Estuvo en un lado y en el otro, que eso también es interesante de comentar. No lo había dicho, ahora me acabo de dar cuenta. Muy bien, pues si quieres empezamos con mi primera obra y Por voy a ver. supuesto. Llevamos ahora más o menos media hora, o sea que no sé por qué me da que solamente nos va a dar tiempo a hablar una hora que tendremos que dejar para ¿Te acuerdas la que te semana que comentaba? Por eso viene. te lo comentaba. Sí. Bueno, voy a mover la pantalla, no sé qué tal se ve así. No sé Bastante bien, Hugo. si veis que es una iglesia románica, aunque Ujú. las pinturas son unas pinturas góticas.
nos encontramos en la llanada alavesa, en el pueblo de Gaceo. Este pueblo es un pequeño pueblo que está muy cerquita de la villa de Agurain Salvatierra y es muy interesante porque ha conservado pinturas del gótico lineal del siglo XIV. Y esto quiero incidir en ello porque tenemos la idea del románico, del arte medieval en general, como un arte en piedra. Y sin embargo, el arte medieval era un arte en color, como así nos muestra este resto y otros muchos, ¿no? que nos hemos ido encontrando. El otro día hablábamos también con Isa Mellén de estos restos de pinturas rojas muy habituales en la llanada. Yo no voy a hablar hoy de estas pinturas rojas, sino que me voy a centrar más en otro tipo de pintura, pues bueno, más reconocible quizá para el gran público, como es esta pintura del gótico lineal. Yo recuerdo mucho cuando empecé la carrera en primero, la asignatura que nos impartía Carlos Venegas, que era técnicas artísticas y bueno, una asignatura en la que este profesor nos habló mucho sobre la importancia de la pintura mural y nos decía cómo efectivamente cuando entramos a una iglesia románica tenemos esa sensación, a no ser que esté policromada, de entrar a una cueva, decía él. Él ponía el ejemplo de Estíbaliz, recuerdo perfectamente, ¿no? Y sin embargo, esa imagen de Edad Media oscura, que es la que nos han transmitido las películas, como decíamos también el otro día con Isa, pues es una imagen que no es real. Y vamos a ver cómo estas iglesias pues tenían mucho color, ¿no? Y según iban pasando las modas, pues también se iba modificando un poco la forma de pintar los templos. Tenemos, por ejemplo, la parte fundamental de lo que son estas pinturas, las encontramos pues, a lo largo de todo el ábside y en la bóveda del primer tramo, pero también si nos fijamos aquí en el ábside, en esta zona, vemos unas pinturas de casetones que son unas pinturas a la romana. Claro, estamos ya en el siglo XVI, cambian las modas y cambia la forma de pintarse estas obras. Bueno, como decía, es una obra realizada en este estilo gótico lineal, en la que vemos la representación en esta cuenca absidal del trono de gracia. Están muy deterioradas las pinturas en esta zona, pero creo que se aprecia bastante bien bajo esta almendra polilobulada, como tenemos aquí la representación de Dios Padre, que ahora voy a hablar de él, y el crucificado que forma este trono de gracia. Bien, Dios Padre aparece en la edad de 30 años, esa edad que se veía como la edad de mayor esplendor del hombre, ¿no? Y vemos como el rostro está muy deteriorado, prácticamente no se aprecia. No sabemos si realmente es que era por no representar el rostro de Dios o si realmente es que se ha perdido esa policromía. Esta obra apareció en los años 60 detrás del retablo y de sucesivas capas de cal, o sea que estaba cubierto, estaba tapada la pintura y gracias a eso en gran medida también la hemos conservado. ¿Qué ocurre? Pues que realmente no sabemos si al recuperar las mismas o en algún otro momento, porque ya he comentado antes que estas pinturas sufrieron repintes. Aquí, por ejemplo, vemos sobre la imagen de Cristo, del crucificado, que está aquí, hay una especie de corona, que ahora se ve una corona, pero se intuye que quizá pudo haber una paloma en representación al Espíritu Santo y por lo tanto tendríamos ya una imagen trinitaria. Claro, ¿por qué ocupa dentro de una pintura medieval la imagen de la Trinidad o la imagen de Dios Padre y de Cristo este espacio? Bueno, pues porque se nos habla de esa salvación de los fieles, que claro, si seguían lo que les decía el párroco desde sus diferentes sermones
o si obedecían, ¿no? y tenían una vida acorde a lo que les pedía Dios, pues subirían al cielo y verían, serían partícipes, ¿no? de ver a Dios Padre y a Cristo. Y de hecho, en torno al trono de gracia, nos encontramos unas imágenes de orantes genuflexos, que luego los vamos a ver cómo continúan a lo largo de toda la bóveda del primer tramo, que he indicado también que se conserva aquí en esta parte. Luego vamos a ver imágenes, no os preocupéis. Y son estos bienaventurados, que ocupan también un papel importante. En torno al trono de gracia también vemos, bueno, pues una serie de ángeles. Bien. Pero vamos a ir continuando. Dentro de las pinturas, bueno, voy a situaros en la imagen anterior. Aquí tenemos esta imagen que hemos visto ahora con el trono de gracia. Luego tenemos la crucifixión. Aquí tenemos el juicio final, que luego veremos en detalle. Los condenados que están en esta zona, que también analizaremos luego. Veis aquí la ventana que vamos a ver en otras imágenes. Y en la zona de la bóveda nos vamos a encontrar diferentes escenas de la infancia de Cristo y de la pasión de Cristo, pasión y glorificación de Cristo. Bien. Como decíamos, estas pinturas estilísticamente son de un momento muy concreto del siglo XIV, este gótico lineal, en el que vemos cómo, bueno, pues se utilizan unos fondos totalmente planos, en este caso un tono verdoso, con una línea, que es la que le da nombre al estilo, una línea que va delimitando las figuras, y vemos cómo sí que tienen cierto volumen, pero no hay ningún tipo de perspectiva. El volumen, pues también ya veis que es muy esquemático todavía. Y luego, bueno, en cuanto al tema que vemos aquí representado, nos aparece el Calvario que aparece con la imagen de Jesús en la cruz, con una cruz arbórea, si os fijáis se ve como lo que es el tronco de la misma, y luego vemos que es un Cristo con mucha sangre, ¿no? Un Cristo que podemos observar como de los clavos, pues bueno, vemos parte bastante sangre, igual que del costado, donde vemos que está Longinos clavando la lanza. Un milagro muy curioso, ¿no? En torno a Longinos, que es este personaje que le da la lanzada a Jesús y que le salpica una gota de esta sangre de Cristo al ojo, y era una persona que tenía problemas de visión, y milagrosamente, por intervención de esta sangre de Cristo, se cura. Por eso luego la lanza de Longinos pues va a ser una reliquia también muy apreciada, y tras este milagro, por supuesto, pues se va a convertir al cristianismo. El personaje que aparece al otro lado, con gorro frigio, aparecen estos dos personajes, de menor importancia, y por lo tanto, dentro de esa perspectiva majestática, vemos que tienen una menor altura. La perspectiva majestática nos indica que los personajes, cuanto mayor importancia tengan en la escena, mayor tamaño. Entonces, bueno, estos dos son los menos importantes, ya vemos que aparecen en menor tamaño. Longinos por un lado, y por el otro tenemos a Estéfatón, que está acercándole la esponja con vinagre para a Cristo. En el exterior de la escena tenemos a la Virgen con una mano llevándosela al rostro, ¿no? En un gesto de Gíralo un dolor. poquito, Hugo, que no se ve. Bien, vamos a ver. Ahí mejor, sí. Ahí mejor, la Virgen, ¿no? Por un lado. Y al otro lado San Juan, que no sé si apreciáis que aparece como un monje, aparece tonsurado, curiosamente, ¿no? Y luego, bueno, tenemos la ventana que se encuentra en el centro de la composición. No lo he comentado antes, esta sería la ventana, ya veis el Calvario, pero la luz es muy importante en la Edad Media, ¿no? Porque a Cristo se le identifica con la luz, esa orientación que tienen las iglesias medievales al este, para que el primer rayo de luz de la mañana entre, ¿no? por este lugar.
Y como digo, al otro lado, bueno, en la ventana tenemos aquí a dos personajes. Este queda muy en sombra, no sé si lo apreciaréis bien, pero aquí son prácticamente simétricos. Aquí vemos a otro que lleva una maza, se ve que es un soldado. Hay dos teorías, una que nos habla de que pueden ser estos dos soldados los que parten las piernas a Cristo, porque aparecen con una especie de maza. Yo me inclino más por la otra teoría, ¿no?, que propuse en un artículo que publiqué ya hace varios años, ¿no? Y como digo, lo que veo yo aquí es que al estar en torno a esta ventana, por ese simbolismo de la luz que he comentado antes, quizá sean los soldados que estaban cuidando el sepulcro de Cristo en el momento de la resurrección. Y aquí identificamos esa luz de la resurrección, esa luz de Cristo con la luz que entra en el ventanal, un ventanal que ya veis que es abocinado, es muy estrechito y se va ensanchando hacia el interior de tal manera que proyecta la luz al interior de la obra, ¿no? Y bueno, la siguiente escena que nos encontramos es el juicio particular, un tema pues muy importante en la época, en el que vemos la imagen de San Miguel Arcángel pesando las almas. Claro, tenemos que pensar que cuando se escribe el Apocalipsis se pensaba en una llegada inminente, ¿no?, del final del mundo. El fin del mundo no llega y bueno, pues se van planteando pues, otros modos de juicio. En este caso es el juicio particular de las acciones, ¿no?, que comento, y vemos cómo está San Miguel Arcángel, que vemos aquí, ¿no?, luchando contra este demonio que tenemos aquí, que intenta tirar de la balanza, del platillo de las malas acciones, para que el alma del condenado, el alma del juzgado sea condenado, ¿no? Bueno, a pesar de ello parece que no lo va a conseguir, y vemos como aquí está esperando a los bienaventurados un ángel con una corona que va a coronar las almas de los salvados, de los bienaventurados, que van a ser acogidos por el seno de Abraham. Abraham, que aquí está identificado con la figura de Cristo, porque no sé si se aprecia muy bien en la imagen, pero lleva el nimbo, la aureola crucífera, en forma de cruz. Bien. Nos dicen por aquí, nos dice Yuri que la psicostasis genial, ¿no? Pues que es un poco la escena que tenemos aquí. Y al otro lado de San Miguel Arcángel aparece una santa, pues que quizá alguna la reconozca, que está encadenando, ¿no?, ahí a una especie de demonio. Es una iconografía muy típica del Camino de Santiago, de una santa gallega, de Santa Marina, que se identifica a veces con Santa Margarita. Las dos iconografías se van a confundir. No lo he comentado. Esta iglesia de Gaceo tiene la advocación de San Martín de Tours y se encuentra en el Camino de Santiago. Uno de los ramales de esta vía de peregrinación se adentra en la península a través de Irún, atraviesa la provincia de Guipúzcoa y a través del túnel de San Adrián, un túnel natural, se adentra en Álava y, bueno, pues tras entrar por Zalduondo, Agurain, Salvatierra, pues ya llegaría a esta localidad de Gaceo. Bueno, voy a aprovechar aquí para hacer un pequeño paréntesis, que os he traído aquí preparado. Bueno, ahora que estamos aquí confinados en casa, sí que os recomiendo que visitéis esta página, la página de Álava Medieval, que el otro día vimos con Isa, que están desarrollando el proyecto Patrimonio Abierto, donde han recogido una serie de iglesias precisamente de este Camino de Santiago a través de Álava, y han hecho unas imágenes para poder acceder virtualmente al interior de estas iglesias. Y una de las estrellas de este proyecto, que hay fotografías antiguas, fotografías y vídeos, pero también, como vemos en esta iglesia de San Martín de Gaceo, pues nos encontramos
con una imagen virtual con una cámara de 360 grados. Qué Y interesante. bueno, aquí, ya que ahora no podemos acercarnos hasta Gaceo, pues sí que de esta forma, ya veis, tan original, Pues la podemos verdad ver. que está maravillosa, la imagen. Aquí, bueno, ya veis, tras el juicio final que hemos comentado ahora, pues aquí tenéis a los condenados, ¿no?, que están siendo devorados por la boca del Leviatán. Y bueno, estoy viendo que aquí en la pantalla creo que se ve más oscuro. Os invito a que entréis a la página sin más. Bueno, y luego también es una iglesia que, aunque tenga esta idea de las fichas de Ondare Irekia, de patrimonio abierto, también es una iglesia que presencialmente, cuando pase esta crisis, se va a poder visitar perfectamente. Hay visitas guiadas que se organizan desde la oficina de turismo de la cuadrilla de Agurain. Los fines de semana a las 11 de la mañana podéis acercaros, y además podéis ver, aparte de esta iglesia de Gaceo, la de Alaiza, de la que nos habló más largo el otro día Isa Mellén en el directo que hicimos, que si alguien no lo ha visto lo puede ver también en mi canal de YouTube, Sí, es Vitruvio súper interesante, lo recomiendo ver, la verdad. Bien, pues como os digo, se visita primero Gaceo, luego Alaiza y luego la villa de Agurain Salvatierra, que era una villa muy importante en esta zona de la llanada alavesa. Pero bueno, voy a seguir con Gaceo después de este Sí, pequeño te inciso, quedan 10 minutos, más o menos, vale. más o menos. Lo estoy controlando aquí, de mientras. Bueno, pues aquí tenemos, como decía, los condenados, ¿no?, que están siendo devorados por la imagen del Leviatán, este monstruo, ¿no?, que está aquí devorando a los condenados por diferentes pecados. Este de la lujuria, perdón, de la avaricia, lleva aquí colgada la bolsa. Luego, bueno, hay pues diferentes representaciones muy deterioradas que no sabemos exactamente los pecados que representan, y un ángel con su espada que está conduciendo, ¿no?, a esta boca del Leviatán a estos personajes. Y por un lado tenemos la representación de la boca del infierno. Por cierto, el primero no se veía en la imagen anterior, aquí igual si lo apreciáis, lleva corona. O sea que del juicio final, o del juicio particular en este caso, no se libran las personas independientemente de su clase social en vida, sino Así que es. es su comportamiento el que les lleva. Es una de las enseñanzas morales que no lo he comentado, ¿no?, pero sería uno de los objetivos que tienen pues estas pinturas didácticas también dentro de las iglesias. Y sobre la boca del Leviatán tenemos la caldera del infierno, donde aparecen los condenados. Con unos rostros estereotipados, se repite siempre el mismo rostro, que coincide también el tipo de rostros con el que vemos aquí en San Miguel, en el otro ángel y en Santa Marina. Tienen todos prácticamente el mismo rostro. No importa cómo se representa, sino lo que importa en la Edad Media es lo que se representa. Entonces aquí vemos una masa de cabezas, es decir, mucha gente condenada a la caldera de Pedro Botero, a la caldera de los infiernos, ¿no?, que es la escena, la imagen que quieren transmitir, ¿no?, a estas personas. Bueno, y aquí en la bóveda, voy a ir avanzando ya, vamos a encontrarnos ya lo que son las escenas de pues la infancia, pasión y glorificación de Cristo, ¿no? Vemos el estilo de las pinturas es exactamente el mismo, con una serie de arquitecturas rematando, ¿no?, las diferentes escenas que hemos visto aquí también, si os fijáis. Bien. Y vemos, bueno, y ahora os voy a ir ampliando porque si no, no os vais a enterar de nada. Vemos
por un lado, esa prolongación de la línea de los bienaventurados. Ya veis que hay muchos condenados, pero también hay muchos bienaventurados, ¿no? Vemos que aparecen bajo lecturas que podrían ser. Y luego tenemos también diferentes escenas, ¿no?, de milagros, en este caso, que realiza Cristo en el primer registro. Y luego ya tendríamos representaciones, en este caso, de la Anunciación, la Visitación y la Natividad. Y voy a ir acelerando un poco porque me está pillando el toro. Sí, te pilla el tiempo. Bien, aquí tenéis la Anunciación representada por el Arcángel San Gabriel y por la Virgen en el momento en que le anuncia que va a ser madre de Jesús. El momento siguiente es el que representa a la Virgen visitando a su prima Isabel, cuando ambas estaban embarazadas, ¿no?, de Juan el Bautista, Isabel, y de Cristo, la Virgen. Y luego tenemos aquí, postrada en la cama, ya veis la escena de la natividad o del nacimiento de Jesús, y aquí tenéis la imagen de San José. Bueno, y ya pasaríamos en el siguiente registro a escenas de lo que es la pasión, ¿no?, empezando unas escenas además con una temática muy apropiada para estas fechas en las que estamos, que todavía es en la semana de Pascua. Y bueno, veis cómo aparece aquí la entrada de Cristo en Jerusalén, sobre este burrito, ¿no?, que veis aquí. Luego tenemos la última escena, en la que vemos en el centro la imagen de Jesús, los diferentes discípulos, y curiosamente, aquí a los pies tenemos a un personaje que no se correspondería con esta escena, que es María Magdalena, que sí que aparecería en las bodas de Caná, pero en principio en la última cena no debería aparecer. Bien, y luego tendríamos ya pues diferentes escenas de pasión, ¿no?, lo que es el prendimiento, me parece que es la siguiente, ahora se me ha ido, y luego ya las escenas que hacen referencia a la crucifixión, que ya veis que están muy deterioradas aquí en la parte alta. Y luego ya, ahora tenemos que pensar que hemos dado la vuelta a la bóveda. Entonces, vale, nos situamos. Estas de las que he hablado ahora son estas. Entonces aquí tenemos el eje de simetría y al otro lado del mismo tenemos más escenas que hacen referencia pues a ese último momento de la vida de Jesús, que serían el descendimiento, que este sí se ve muy bien, con la cruz arbórea. No lo he comentado antes, este cruce en tijera de las piernas de Cristo es muy típico del siglo XIV, de los Cristos góticos, y luego tendríamos, se ve mucho mejor en el Calvario, ¿no?, en la otra escena que hemos visto antes, y vemos también el traslado del cuerpo de Cristo, sepulcro, y luego tendríamos, luego tenemos la anástasis, que sería el descenso de Cristo al limbo para rescatar a los justos del Antiguo Testamento. El resto de escenas ya veis que están muy deterioradas y me temo que me falta... no, están aquí, que me pasan muy rápido. Está aquí, como digo, el Noli Tangere, el momento en el que se aparece Cristo ya resucitado como labrador a María Magdalena, y las Marías ante el sepulcro vacío. Y bueno, pues esto es un poquito lo que representan estas pinturas. El otro monumento del que iba a hablar es el Palacio Renacentista de Escoriaza Esquí, en la imagen que he compartido, pero creo que lo vamos a dejar para otro día, si os parece. Sí, sí, porque entonces, tenemos nada, bueno, 5 minutitos ya se para nos... podernos despedir. Y he estado muy a gusto contigo, Noemi, nos has descubierto Yo también, Hugo, ha sido una maravilla. una obra de ingeniería, más que de arquitectura, podríamos decir, emblemática dentro Sí. de Vizcaya, que me ha gustado muchísimo, como lo has explicado, que muchísimas Igualmente, la verdad, gracias. un placer. Y bueno, Lo único, Hugo, sí, vamos a repetir, ¿no? Repetimos la semana que viene las dos que nos faltan, si te va bien. por supuesto.
Ahora ya enseguida hablamos tú y yo a ver qué día nos viene bien y enseguida os informaremos como siempre para que podáis Mm, estar pues bueno, con nosotros, que estamos súper felices de poder, pues bueno, mm. hablar de arte, que es lo que más nos gusta, yo creo, en el mundo. Pues sí. Y ahora, bueno, he visto que hay alguna alumna por ahí que está conectada. Eh, bueno, creo que podría ser una buena idea para cuando pase este confinamiento al que estamos obligados, ¿no? Así El es, poder hacer una visita por Vizcaya contigo y que vosotros feliz. vengáis también por Vitoria, ¿no? Sí, Y que feliz, feliz, la verdad, podamos... cuando queráis. Mm, Un placer poderos mm, enseñar el patrimonio que tenemos aquí en Vizcaya y a todo el mundo, ¿eh? A quien quiera. Y mm. yo estoy feliz de poderlo enseñar y además es que no hay cosa que más me guste en el mundo, o sea que Sí, veo que bienvenidos. compartimos esa pasión, ¿no? Sí, a veces yo no sé, digo, demasiado apasionada, ¿no? Pero la verdad es que así lo siento e intento que así la gente lo intente sentir también, ¿no? Transmitírselo de esa manera. Bueno, pues besos a Pues nada, Natalia de parte del arte, que veo que nos está sí, diciendo que muchísimas gracias fantástico, pues muchas gracias, me alegro de que gracias. te haya gustado. También a Rosa, que bueno, es alumna mía, ¿qué tal? También Y Yanira estaba por ahí, nada, que también muchas gracias. Dice que qué preparados estábamos con las imágenes en la tablet. Yo creo que poco a poco vamos adaptándonos a la circunstancia, cada vez intentamos hacerlo sí, mejor para eso también dar es. pues bueno, una explicación de más calidad y que la gente pueda disfrutar de lo explicado. Mira, nos dice Natalia que vendrán por aquí, ¿no? A Bienvenidas, bienvenidas y vernos, así bienvenidos todos. que Felices. pues nada, muchas gracias, ¿no? Y yo Gracias a creo ti, Hugo, un placer. que ya poco más, Nos ¿no? vemos No sé si quieres enseguida. decir algo más para Nada, terminar. pues que muchas gracias por esa explicación que nos has dado. Ha sido muy, muy bonita, maravillosa, la verdad. Súper Gra- explícita, un gusto. Gracias a ti también por la que nos has dado del puente colgante, que me ha encantado. Y que nos vemos muy Y pronto. pues sí, La semana hasta que la viene, semana que aquí nos viene, tienen otra eso vez. es, eso es. Pues muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti. Venga, Gracias, hasta luego. hasta luego.